Dice la segunda estrofa: plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. La primera y la segunda estrofa del 477. En tu presencia, lleno de ti, por mi para escuchar tu voz, al gozo tu gracia. Cielo por tu amor, llenando nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendícenos, bendícenos, Señor. Haznos aumenta el amor. Haznos siempre, cada congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro, en viva comunión. Ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos más creyentes, aumenta el amor. Haznos fieles siempre, cada congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Ahora, hermanos, vamos a leer con la ayuda de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 13. Vamos a leer algunas referencias donde el pueblo de Israel se reunió como un solo hombre. Y vamos a ver las razones por qué fue así. La primera referencia, segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 13. Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada,
si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Ahora, ¿qué unió al pueblo de Israel en esta ocasión? El trato. La manera como David le habló a ellos. Él había hablado ya con el pueblo de Judá y faltaba aquel general que estaba, vamos a decir, dudoso de si apoyar, si estar del lado de David para hacerle volver como rey. Entonces, el trato que David le dio a esta tribu y a este hombre fue lo que hizo que su corazón se inclinara hacia él. ¿Usted quiere ver un pueblo unido? Trátelo bien. ¿Queremos ver un pueblo unido, hermanos? Vamos a tratarlo. Parece un robot. Gracias. Vamos a tratarlo bien. Este es un adulto. Entonces, cuando David llegó al trono, el pueblo de Israel estaba dividido. Había una profunda brecha en el pueblo de Israel. Y David se propuso unir al pueblo. David fue el que escribió el Salmo 133, donde realza la unidad, la comunión, la armonía en el pueblo. Y eso fue lo que él procuró. Y cuando David murió, él dejó un pueblo unido. ¿Por qué? Porque él habló al corazón del pueblo. Y de esa manera inclinó el corazón del pueblo para que lo apoyara. No es de una manera carnal, no era de una manera carnal que David le habló al corazón, diciéndome: apoyen, venga conmigo. No, él lo hizo de una manera que el pueblo entendiera su condición delante de Dios y que era lo que más les convenía. De esa manera, él llevó al pueblo de Israel a una unión tal que cuando él murió, el pueblo estaba unido como un solo hombre. Ahora, hermano, todo depende, no lo que se dice, sino cómo se dice. Había en una asamblea una hermana que ella creyó en el Señor, pero nunca llegó a quitarse los zarcillos. Y hermanos le decían: tiene que quitarse los zarcillos porque usted es nueva criatura y tal y lo otro. Y ella no se quitaba. Y otros hermanos le decían: la Biblia dice que eso era lo que hacían las paganas. Y le decían cosas de ese estilo, de esa manera, pues. Y ella nunca llegó a quitarse los zarcillos. Un día una hermana se le acerca y le dice: hermana Juana, qué linda se ve usted con esos zarcillos. Pero se vería más linda si se los quitara. Pruébelo. Al día siguiente la hermana llegó sin los zarcillos. Hablar al corazón, hermano. Eso inclina el corazón de uno a lo que Dios quiere. David procuró pues esto. Hermanos, si decimos que estamos en luz, como Él es luz, debemos andar como Él anduvo. Y si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. La comunión, hermano, es importante en el pueblo. Guárdenos el Señor de las brechas, de las divisiones, de las separaciones en las asambleas. Debemos tener una misma mente, un mismo sentir. Pablo nos anima, nos exhorta a que haya un mismo sentir.
Y nosotros tenemos todos, esta no es responsabilidad de los siervos del Señor ni de los ancianos, esta es responsabilidad de todos, hablarle al corazón, a los hermanos, al pueblo, para que se incline su corazón. El problema de David con Amasa era que el hombre no se decidía, estaba pensando si lo apoyo o no lo apoyo. Pero cuando David habló de esto y le dijo, tú vas a ser general para siempre. Judá oyó esto y Judá enseguida accedió. Eso unió, inclinó el corazón hacia ahí. Entonces, hermanos, una cosa importante es que el pueblo de Israel se reunió como un solo hombre, o tuvo el propósito en su corazón como un solo hombre para llevar a David al trono. Y David, usado por Dios, él unió al pueblo. Pero ¿cómo lo unió? Hablándole al corazón. Por eso, hermanos, decimos que hay que tratar bien al pueblo para que el pueblo esté unido. Otra referencia en Esdras, capítulo 2, versículo 64. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370. Capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadap, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ahora, ¿qué hizo aquí que este pueblo se uniera como un solo hombre? Dos cosas. Primeramente, el templo. Después que ellos salen del cautiverio, ellos transitaron camino largo y difícil. Y cuando llegan a la tierra de donde habían sido tomados prisioneros, ellos procuran levantar el templo. Y lo primero que ellos hacen es el altar. Y todos reunidos allí como un solo hombre, procuraban levantar el altar. Y dice que eran 42,000, más de 42,000 los que habían llegado. Era una minoría para la cantidad de personas que se habían quedado allá en la tierra del cautiverio. Pero a este remanente que llegó a esta tierra para levantar el templo, restaurar los sacrificios a Dios, Dios los reconoce como pueblo suyo. En la asamblea podemos haber pocos, pero somos el pueblo de Dios. En las denominaciones podemos ver cantidades de personas, pero está Dios allí. Eran 42,000 los que se reunieron como un solo hombre. Entonces, ¿qué unió al pueblo aquí? El templo, la casa de Dios. Hermano, este lugar donde nos reunimos, aquí, la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La casa de Dios. Esta casa nos une como pueblo. Aquí nos reunimos. Por eso cantamos juntos en su presencia. La casa de Dios, hermano, nos une. Cada vez que hay un culto, nosotros procuramos estar en el culto, el pueblo de Dios unido. Esta gente los unió al templo, la construcción del templo. Como un solo hombre se reunieron y construyeron aquel altar de sacrificio para ofrecer holocausto. Era el deseo en el corazón de ellos y los llevó a unirse
para cumplir con este propósito. La casa de Dios, hermano, nos une. No hay otro lugar como este lugar, alrededor de este lugar. Así lo una vez a una señora decir. No hay otro lugar, hermano. La casa de Dios une al pueblo de Dios. Ahora, no solamente esto, dice en el versículo 9, Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadá, sus hijos y sus hermanos levitas. No solamente es venir a la casa de Dios, también lo unió el trabajo. Hay que trabajar en la casa de Dios. El trabajo en la casa de Dios une al pueblo como un solo hombre. Yo creo que aquí donde están los hermanos laborando para preparar alimentos para los que venimos de otras asambleas, no solamente están los hermanos de esta asamblea, ¿verdad, hermano? Hay los hermanos de la otra asamblea, están unidos. Es que el trabajo en la casa de Dios une. Y eso se ve manifiesto más en las conferencias. En estas reuniones se ve en miniatura, pero en una conferencia grande como la de Puerto Cabello, ahí hay cantidades de hermanos reunidos, trabajando para los hermanos en la conferencia, unidos como un solo hombre, de diferentes asambleas. Entonces no es solamente venir a la casa de Dios que nos une, sino el trabajo en la casa de Dios nos une, hermano. Y no vamos a limitarlo solamente a estas reuniones que se hacen. Salir a predicar, la casa de Dios sale a predicar, unidos en la predicación del Evangelio. Cualquier actividad en la casa de Dios, el pueblo completo tiene que estar unido como un solo hombre. Y ese es el lugar plácido. Ese es el lugar donde Dios da sus bendiciones, unidos como un solo hombre. Entonces, el trabajo, hermano, en la casa de Dios también nos une. Hay muchos que de repente no tienen capacidad para dar un mensaje o abrir un estudio, pero sí tienen la fuerza y el deseo de ayudar a cargar cosas, de preparar cosas. Los que ayudan. Y eso es lo que une. Eso es lo que une. Si no hubiera hermanas que limpiaran el local y acomodaran los bancos, ¿cómo vendríamos nosotros a los cultos? Trabajo en la casa de Dios. Eso une al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, otra para terminar, otra referencia con respecto a esto. Vamos a leerlo en Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué unió aquí al pueblo? La ley, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, también une al pueblo. ¿Para qué se reunieron ellos ahí frente a esa puerta? Para oír la palabra de Dios. Ellos tenían ese deseo ardiente en su corazón de oír la palabra de Dios. ¿Para qué nos reunimos hoy aquí en Punto Fijo, hermano? Para oír la palabra de Dios. Hay el deseo. Yo creo que no venimos a pasear. Venimos a reunirnos para oír la palabra de Dios, porque ese es el deseo que hay. Y eso nos ha unido. No sé si estamos todas las asambleas representadas aquí, pero la mayoría de las asambleas que estamos aquí estamos unidos. Las asambleas de Falcón estamos unidas para oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios une. Hay
una cosa que voy a decir, y es que cuando nos reunimos, gracias a Dios por reuniones como esta, pues, vamos a decirlo así, gracias a Dios por reuniones como esta, que reúnen al pueblo de Dios para oír la palabra de Dios. Pero cuando nosotros salimos de aquí, después de esta reunión, es imposible que nosotros no hablemos de lo que nos dieron de comer. Imposible. Pero también es imposible que no hablemos de la palabra que oímos. Porque la palabra es la que nos une, la que nos mueve, nos motiva. Es la que Dios usa. Entonces, cuando empecemos a salir a las 4 de este lugar, vamos a empezar a comentar en el camino, en el carro, lo que dijo don fulano, lo que dijo fulano, y lo que dijo fulano. Y te acuerdas de lo que dijo fulano. Eso, hermano, eso nos une. La palabra de Dios une al pueblo de Dios. Ojalá que podamos reunirnos como un solo hombre para lo bueno, para estar en la casa de Dios, para trabajar en la casa de Dios. Hermanos, para hablarle al corazón, al pueblo de Dios, tratarlo bien y para oír su palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ahora sí me quito esto. Gracias. Vamos a cantar, hermano, las dos primeras estrofas del 406. En tu palabra, oh Padre Dios, qué bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Primera y segunda, por favor. Tu palabra, Padre Dios, bendita luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Bueno, es mejor que esto, ¿verdad, hermano? Vamos a leer, hermano, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Quizás no es enfáticamente los versículos hasta el 28, sino más bien el que sigue, lo que pienso tratar. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto
por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicciones de la carne, y yo os la quiero evitar. Entonces está el versículo: pero esto digo, hermano, el tiempo que resta es corto. Esta expresión, hermano, es la que tengo por delante. El tiempo que resta es corto. Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. El tiempo es corto, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El tiempo es corto. Voy a leer algunas referencias y el último libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12 primeramente y luego el 20. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estaba pensando también en Jacob, y eso lo vamos a procurar citar, pues. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que el Señor prospere y bendiga su santa palabra. Amén. Bueno, hermanos, quizás todos ya tenemos en mente, como que tiene mucho volumen, hermano. Tenemos en mente en relación a lo que tenemos por delante. Esta mañana oímos acerca de esta carta a los Corintios. El apóstol Pablo, aquí en esta primera carta, el apóstol Pablo, como oíamos, hermanos, se interesó en responder varias preguntas, la venida del Señor y varias cosas que le habían preguntado acerca del matrimonio, acerca del noviazgo y todas estas cosas. Y me llama aquí la atención en relación a lo que hemos leído. Él está aquí considerando en relación a los que están casados
y a los que no están casados. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Aquí está un hombre, hermano, que está diciendo que lo que él está diciendo no es un mandamiento del Señor como tal, sino que este hombre ha alcanzado la capacidad y la madurez para darle un consejo y responder algunas preguntas que le habían hecho. Y en base a ese conocimiento adquirido en la comunión con el Señor, él no dice tampoco que él está firme por sus propios conocimientos y fuerzas. Él dice de uno que ha alcanzado misericordia para ser fiel. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y una de las cosas que debemos nosotros considerar con mucha responsabilidad es, hermano, nuestra dependencia del Señor. Que si estamos en pie, que si nosotros aún nos mantenemos en el camino, es por su misericordia. No es por el gran conocimiento y la gran capacidad y aún en el tanto ejercicio que se pueda tener. Es verdad, eso ayuda. Pero hermanos, aún estando en las muchas ocupaciones, en la obra, en el servicio al Señor, podemos tener un pequeño descuido. Que el Señor nos guarde. Un descuido, hermano, y caer en el lazo del mismo enemigo. Uno que ha alcanzado misericordia del Señor para serle fiel. Que el Señor nos ayude para que cada día nosotros, hermanos, le pidamos al Señor vencer un día a la vez. Vencer un día a la vez. Cada día que nos levantemos y tengamos que ocuparnos en las diferentes ocupaciones, valga la redundancia, en las cosas del Señor, serle fiel, hermano. Fiel en su servicio, fiel a su palabra, fiel a su santidad. Y cuando terminemos, hermanos, pedirle al Señor que aún en el momento cuando estemos dormidos, hermanos, también que nos ayude a serle fiel. Somos vulnerables, hermanos. Y esto debemos considerarlo. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de su pueblo buscando a quien devorar. Entonces le empieza a dar los consejos. Él está aquí diciendo: hermanos, si usted está casado, procure no soltarte de allí, agárrese. Manténgase firme, agarrado con su esposa hasta el día que el Señor nos separe. Y si usted no está casado, él dice: bueno, no se case. Oye, dura esta palabra, ¿no? Pero él está viéndolo de otro punto de vista. Él lo está viendo, hermano, del tiempo que resta sobre este mundo. Y cuando llegamos al versículo 29, pero esto digo, hermano, que el tiempo que resta es corto. Y esta expresión, hermano, me ha llamado la atención y quisiera compartirles con ustedes. El tiempo que resta es corto. Se puede pensar dos cosas. Nuestra estadía sobre este mundo. ¿Cuánto tiempo nos resta aquí? ¿Cuánto tiempo nos queda de vida, hermano, para servirle al Señor? El tiempo que resta es corto. No podemos darnos el tupé. No podemos darnos el lujo. No debemos darnos el lujo
hermano, de pensar que ahora es que me queda tiempo de vida. Ahora es que tengo tiempo por delante. Algunos que están aquí en esta tarde, que no son salvos, no piense que le queda mucho tiempo. No crea en eso. El tiempo es corto. Aprovecha en esta tarde esta gran oportunidad para salvación de tu alma. El Señor puede en este día cerrar la puerta. Y nosotros, hermanos, que podamos despertar. ¿Cuántos de nosotros estamos aquietados, dormidos, en el letargo espiritual, pensando que todavía me queda mucho tiempo y cuando yo me restaure o cuando yo esté en la comunión, más adelante yo le voy a servir al Señor? Hermano, el tiempo que resta es corto. Es corto. La juventud que está aquí, aproveche su tiempo, hermano. Aquel hombre, aquel joven, Abel, murió muy joven, pero él aprovechó el tiempo que el Señor le dio para honrarlo. Para honrarlo. Elías, podemos ver a Elías como ejemplo también. No eran muchos los años y tan largo el ministerio de Elías. El ministerio de Elías fue corto, pero el hombre aprovechó el tiempo. Y Pablo, este hombre, hermano, no sabía, pero él sabía, si él tenía en cuenta de la venida del Señor, y es el que más escribe acerca de la venida del Señor, porque él sabía que el tiempo era corto. Se fue Pablo y todavía nosotros estamos aquí, pero él trabajó como que el Señor viniera hoy. Como que el Señor viniera hoy. Hermano, yo reconozco que pierdo tiempo. El apóstol dice aquí, pero esto digo, hermano, que el tiempo que resta es corto. Es corto. Pero la otra cosa, hermano, de nuestra vida sobre esta tierra, pero la otra cosa es, el tiempo es corto en relación a la venida del Señor. El tiempo que resta es corto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. El Señor viene, hermano. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, el Señor viene. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Vuelvo a apelar a nuestro espíritu en relación al tiempo. Hermanos, el tiempo es corto. La trompeta puede sonar hoy mismo. Se puede acabar el tiempo hoy mismo. Con la venida del Señor. Pero también se puede acabar el tiempo con nuestra vida sobre este mundo, hermano. Nuestra utilidad. Hermano, no quiero ser drástico, pero si el Señor viene pronto y no ha llegado, y si nosotros todavía estamos aquí y no aprovechamos el tiempo, oye, hermano, qué tristeza para mí sería que yo cayera en una cama y no pudiera hacer más nada, ni siquiera moverme, ni que me puedan llevar al culto, porque yo perdí el tiempo que tenía que aprovechar. Esfuérzate y sé valiente, no dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. El tiempo que resta es corto. El Señor dijo, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El tiempo es corto. Y pensando en Jacob, aquel tiempo, aquel día cuando Jacob, o aquella noche,
cuando Jacob, el ángel luchó contra él, no era que Jacob luchaba contra el ángel luchaba con Jacob, porque quería quitarle toda la escoria que traía y quería una bendición para él. Y el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Jacob sabía que el tiempo para la bendición era corto. El tiempo era corto para la bendición. Y Jacob se agarró de aquel ángel y le dijo, no te soltaré porque el tiempo es corto hasta que no me bendiga. Hermanos, hermanas, tenemos nuestros familiares, tenemos nuestros hijos, el tiempo es corto, agarrémonos del Señor y que el Señor manifieste la bendición en salvación y restauración para nuestros hijos y familia. Salvación para los vecinos, el tiempo es corto, hermano. Que el reloj de Dios suene, que la alarma de Dios suene y me despierte. Jacob le dijo, no te soltaré, porque él sabía que el tiempo para la bendición, si llegaba la mañana, Jacob se podía quedar sin la bendición. ¿Cómo es tu nombre? Declárame tu nombre, Jacob. Y el ángel le dijo, no se llamará más tu nombre, Jacob, sino Israel. En Betel lo halló y allí les habló. Luchó con él un ángel y lo venció. El hombre salió cojeando, pero ya no era el mismo. Ya Jacob no era el mismo. Cada vez que daba un paso, Peniel. Otro paso, Peniel. Se acostaba de ese lado y se acostaba de Peniel. Hermano, qué experiencia la que ese hombre vivió en Peniel, que no se le olvidó jamás. Pero el hombre sabía que el tiempo era corto. Un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hermano, él viene pronto. He aquí vengo pronto. He aquí vengo en breve. El tiempo que resta es corto, pueblo de Dios. Despertad, despertad, todo cristiano. Vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo cautivo os quiere llevar. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, siempre me ha llamado la atención esta expresión, un poquito, el que ha de venir vendrá. Hermano, él viene y no tardará. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Va a llegar el momento, hermano. Como puede ser hoy. Escucharemos la trompeta. Sube acá la voz que nos llame. Nos iremos a la gloria y tendremos por delante el tribunal de Cristo, hermano. ¿Y cómo nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo, habiendo tenido tantas oportunidades para llevar a la presencia del Señor almas convertidas? Obras para el Señor, y yo no lo hice. Perdí el tiempo. Duré mucho tiempo en el volante. Y voy a decir lo que siempre aprendemos. Lo que dijo el señor Gil en el 85 en una conferencia en Valencia. Yo no tengo ningún temor de entrar al tribunal de Cristo, dijo él. Lo que a mí me da temor es cómo voy a salir de allí. ¿Cómo voy a salir? Hace unos años, creo que poco más de 20 años, don Nehemías pasó por Mirimire y habló de una niña que su madre había muerto y ellas habían quedado huérfanos. Yo creo que usted lo debería decir después. Y aquella niña mayor se encargó solamente de cuidar a sus hermanos hasta que fueron. Bueno, voy a decirlo, él me va a ayudar después. Cuando se presentaron, vamos a decir, al tribunal de Cristo, ella le daba dolor
porque ella no había llevado, no había hecho nada para el Señor. Y el Señor le dijo, muéstrame tus manos. Y le vio todas las manos callosas, todas sus manos de mujer llenas de callo. Y él le dijo, esas manos llenas de callo son el fruto del cuidado de tus hermanos. Hermanos, el Señor no es injusto para olvidar las obras de vuestro trabajo. Hermanos, el tiempo es corto y por delante está el tribunal de Cristo. ¿He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor? ¿Me voy a presentar allá sin nada que llevarle? Nos da pena ir a unas bodas y no llevar, aunque sea un regalito. De allí vamos a salir, de las bodas del tribunal de Cristo a las bodas del Cordero. ¿Qué le llevamos, hermano? Que esta tarde, hermanos, salgamos de esta reunión con propósitos específicos de servirle al Señor el tiempo que nos resta. El tiempo que resta es corto. En Apocalipsis dice, vengo en breve y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos. Vamos a citarlo, hermano. He aquí vengo en breve y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Las obras, hermanos, que hagamos para el Señor van a tener recompensa. Nosotros no le servimos a Él para que Él nos recompense. Le servimos a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos libró de una eterna condenación. El apóstol dice al final, el que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, no, Señor, no venga todavía. No. Juan dice, con toda la fuerza de su alma. Sí, ven, Señor Jesús, ven. Yo te estoy esperando, yo no tengo problema. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Número 370. Grata noticia, y en Jesús por los salvados mediante su cruz, para llevarlos a todo el mundo. El Señor te va a ver. Cristo Jesús de los cielos está. Pronto en su gloria. En muchos ver al amado Jesús. Vamos a cantar por el Grata noticia de Jesús, por la mano mediante su cruz, para llevarlos al trono de luz. Si no vuelve el Señor, Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Padre que gozo será, ver alabado Señor. Con alegría y aclamación, por cantar el nombre de Dios. Viene Jesús con la salvación. Si pronto vuelve el Señor, Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria
Ay, qué gozo será ver al amado Señor. Los que han dormido despertarán y por los vivos se reunirán. Todos unidos con Cristo estarán. Cuando viniere el Señor, Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Ay, qué gozo será ver al amado Señor. Fieles hermanos, fieles hermanos, fieles por Cristo constantes orar, y tu venida al fin esperar. Si pronto vuelve el Señor, Cristo Jesús de los cielos vendrá, pronto en su gloria vendrá. Ay, qué gozo será ver al amado Señor. Gracias. Vamos a leer, hermanos, algunas lecciones sobre el número 70, pero son pocas los registros que vamos a leer sobre el número 70. Vamos a Génesis capítulo 46. Génesis capítulo 46, versículo 27. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ahora vamos a anotar la muchedumbre que salió de Egipto. Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. De 70 se llenó la tierra de Canaán posteriormente de ellos. Vamos ahora al Evangelio escrito por el apóstol Mateo, capítulo 18.
Capítulo 18 de Mateo, el apóstol Mateo, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego hay una parábola que ilustra el desenlace de lo que él está diciendo. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 10. El Evangelio escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó también el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un poco más abajo, los 70 que fueron comisionados, en el versículo 17, regresan. Volvieron los 70 con gozo. Era una jornada evangelística. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El número 70 es 7, que es un número perfecto. Y el 10, multiplicado por el 7, da 70, pero el 10 es un número de orden. Entonces podemos decir que el número 70 es un número de completo orden. Es un número cabal. Jacob y lo suyo. Hemos estado oyendo de José. Él fue el canal para traer a Jacob y a la familia a Egipto, donde se multiplicaron. Eran 70 que regresaron, incluyendo a Jacob y a José y a los 2 hijos de José. 70 era el total de la familia de Jacob cuando llegaron a Egipto. Mientras José estaba vivo, todo estaba bien. Se levantaron otros faraones hasta que llegó uno que no tenía temor de Dios. Y ellos convirtieron a los hijos de Israel en esclavos para hacer tantas construcciones que Egipto hizo en el mundo antiguo, pirámides
y otro tipo de arquitectura famosa. Estuvieron allí todo aquel tiempo. Estaban bajo esa explotación. Y Dios iba a levantar un libertador, Moisés. Y fue la noche de Pascua, Éxodo capítulo 12, que ellos salieron. El ángel salió por todo Egipto, y donde se veía la señal de la marca arriba en el dintel y en los postes de esa casa, el primogénito no era tocado. Y hubieron ciertos egipcios que temieron a lo que Dios había mandado a su pueblo. Muchos murieron, aún el hijo de Faraón, pero otros, porque salieron muchos egipcios cuando salió aquella noche de Pascua. El pueblo de Israel de Egipto iba a mezclar allí una multitud de extranjeros egipcios, que fueron un problema luego para ellos durante la peregrinación. Duraron allí en Egipto los como 400 años, 430 años, dicen otros, en Éxodo capítulo 12. Pero ellos salieron. El ejército de Faraón los persiguió y estaban frente al Mar Rojo, y Dios abrió el Mar Rojo, hizo una canal y pasaron del otro lado. Y cuando los egipcios pensaron pasar también, el Señor dejó que llegaran a cierto punto y cerró el mar. Y Faraón, todos sus carros, no hace mucho se hizo una exploración allí y habían ruedas antiguas en el lecho del Mar Rojo. Todo lo que en este libro está escrito tiene cumplimiento. Es la palabra de Dios, el Dios que no miente. Llegó el día cuando ellos salen de Egipto, rumbo a Canaán, convertidos en una nación. El Señor los iba guiando. De día la nube hacía sombra y de noche la nube se convertía en fuego. Y Él era el custodio de su pueblo. Ellos fueron disciplinados ciertamente cuando fallaban y no reconocían la falta. Dios aplicaba la disciplina para poder proveer el perdón. Cuando alguien peca, debe haber arrepentimiento para que el perdón se produzca. Yo pequé, Señor. Perdóname. Y en Él hay perdón, porque de esa manera, cuando Él perdona, Él es reverenciado. Modo que aquí está aquel pueblo saliendo de Egipto, según la promesa. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas, inquebrantables. Es imposible que Dios mienta. Ahora, en el otro pasaje está relacionado con el perdón. Ahí está Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí?
hasta 7. El Señor dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro se sorprendió, pero el corazón del Señor es perdonador. ¿Hay alguno que tenga alguna situación con un hermano que no ha sido arreglada y mañana es el día del Señor? Tenemos que resolver, hermano, los asuntos. Eso le resta peso al culto. Un problema debe ser arreglado antes que se ponga el sol. Así dice la Biblia. Antes que el sol de ese día, cuando pecamos contra un hermano, no se ha metido todavía, el Señor dice, antes que el sol se oculte. Entonces, lo ideal, hermano, es el perdón. No hasta 7, sino hasta 70 veces. 7. Ese es el máximo. Porque esa cifra es una cifra grande. Nadie va a pecar contra su hermano 470 veces o 490 veces, 70%. Pero aquí está establecida la ley del perdón al hermano cuando el hermano reconoce su falta. Si tu hermano pecare contra ti, ve y estando tú y él solo y reconcíliate con tu hermano. Y si él reconoce su falta, perdónale. Esa es la norma, hermano. No podemos vivir con un reconcomio adentro. Es que lo que me hizo fue muy cruel, muy duro, fue muy torpe, muy tosco. Pero hay perdón para que él sea reverencial. Hasta 70 veces, 7. Hasta allá llega la misericordia del Señor. Y ahora, terminando en el Evangelio de Lucas, él envía a 70. Es un número completo. El Señor usa un número completo. 70. Él los comisiona, los encomienda y ora por ellos y sigue orando por ellos. 70. Designó también el Señor también a otros 70 a quien envió. Esa es la norma, de 2 en 2. Delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ellos iban a preparar el terreno. El Señor iba después y les decía, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Faltan obreros, hermano. Algunos ya estamos mayores. Ya no tenemos las fuerzas y las capacidades mentales de otros años. Estamos orando que el Señor levante una generación y obrera. Falta poco tiempo, hermano. El Señor viene pronto. Tenemos que aprovechar el poco tiempo que nos resta. Entonces dice, volvieron los 70 con gozo. Traían una cosecha. El trabajo en el Señor no es en vano. Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre, las tinieblas. Cuando tiene que ver con evangelismo, predicación, la oración
Nunca sobra. En un culto de oración hay hermanas y hermanos que están orando por lo que predican. Eso le da peso a la palabra y le da poder al predicador y le da luz al oyente. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor lo sabía. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor sí ve todo. El mundo invisible para nosotros, el mundo espiritual, pero el Señor sí sabía. Desde donde Él estaba respaldando aquella jornada de evangelismo, el Señor estaba pendiente y consciente de todo lo que estaba pasando. Y Él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él está vencido. No regocijéis porque los demonios se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y queremos que otros nombres sean insertados en el registro de los que han sido redimidos. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Vamos a cantar en el himno número 227. Un ancla tenemos de tuyo mar, por mucho que ruja no puede quebrar. La dulce esperanza en cruz de Jesús, legado en su fuerte y angustia en la cruz. Vamos a cantar las dos primeras estrofas. Todo el himno, todo el himno 227. Un ancla tenemos en tu vino mar, por mucho que ruja no puede quebrar. La dulce esperanza tengo en Jesús, legada en su muerte y angustia en la cruz, y angustia en la cruz. Y angustia en la cruz, legada en su muerte, y angustia en la cruz. Allende los cielos, el trono de Dios. Amen.
No pueden ver fuego, la entrada verdad. La entrada verdad. La entrada verdad. No pueden ver fuego, la entrada Bueno, vamos a leer, hermanos, en el Evangelio escrito por Marcos, con la ayuda del Señor, en el capítulo 4. Versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra. Quiero resaltar esta parte. Conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces quiero que tomemos en cuenta esta. Conforme a lo que podían oír, pero a sus discípulos le declaraba todo. Ahora veamos desde el versículo 35 hasta el final. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despedida a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a pasar a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay otra porción que ya la oímos citar o las leímos junto con nuestro hermano Luis, don Luis Lugo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está aquí esperando ser bendecidos por el Señor. Amén. Allende en los cielos. ¿Sabe lo que eso significa? Lo que cantamos. Allende en los cielos, del trono de Dios. Es cierto que algunos signos en las ediciones nuevas les cambiaron palabras, tal vez para que fueran más entendibles, pero esa no la cambiaron. Y yo soy de los que cree que, bueno, hay palabras que son de nuestra lengua que hablamos, pero no las conocemos. Pero cuando buscamos en el diccionario, entonces aprendemos y nos enriquecemos porque aprendemos palabras. Allende, en el otro extremo, desde donde con nuestros ojos no podemos ver, del otro lado. Se puede decir también de los mares, pues, allende los mares, allá en la otra parte. En el trono de Dios, allende los cielos, el Señor Jesucristo, después de todas estas parábolas con que les habló, especialmente a los judíos, y les habló conforme a lo que ellos podían oír. No les dijo todo lo que él podía haber dicho, sino lo que ellos podían oír. Pero a sus discípulos les declaraba todo. Eso es un gran privilegio. Los discípulos estaban escuchando palabras muy claras. Sin embargo, a pesar de toda la claridad con que el Señor les habló, en esta travesía nos damos cuenta que los discípulos habían cosas que no las entendían. Como nos pasa a nosotros. Puede que estemos leyendo la Biblia como nos han enseñado nuestros mayores de etapa a etapa, pero cuántas cosas que leemos todos los días no entendemos, no comprendemos. El Señor Jesucristo, tal como estaba en aquella barca, desde donde les hablaba a estos judíos, le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Pero no solamente había esa barca, dice que habían otras barcas con él también. Pero él le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. El Evangelio de Lucas también dice lo mismo. El Evangelio de Mateo no dice, no menciona pasemos al otro lado, pero creo que esta es la parte de valor para los discípulos, como hay palabras que el Señor nos dice que no las tomamos en cuenta. Pero si algo era de valor para los discípulos era haber prestado atención, pasemos al otro lado. Pero el Señor Jesucristo se va a la popa de aquella embarcación y en un cabezal se pone a dormir. Y la pregunta, y la tempestad y el viento no le despertaron. Porque cuando leemos en el libro de Jonás, nos encontramos que Jonás estaba dormido y le dijeron, levántate, dormilón. Pero en el caso del Señor Jesucristo, estaba dormido o estaba durmiendo. Al menos eso es lo que la palabra de Dios nos dice. No podemos especular, no podemos ir más allá. Eso es lo que dice la palabra. El Señor estaba dormido. Y los discípulos tratando con el agua que entraba en la barca. Aquí estamos muy cerca del mar.
Y a lo mejor hay muchos hermanos que saben mucho de esto, de agua. A mí no me gusta mucho eso. Cuando he tenido que montarme en una barquita, varias veces me monté allá en el estado Bolívar para pasar de San Félix a los barrancos de Fajardo y yo me ponía a ver el cielo, toda la lluvia que caiga en este momento entra dentro de la barca, aquí no hay techo y además si esto se voltea, quién sabe cómo será esto aquí en este río. Pero yo veía que habían unos perolitos y cuando estaban picados comenzaban a sacar agua. Y llegó una ocasión cuando el agua, el Orinoco y el Carpa, porque allí están juntos, estaba picado y entraba bastante agua. Pero eso era yo, que no sé nada de esto. Pero aquí habían hombres con experiencia. Pedro, Jacobo y Juan, acostumbrados al mar, acostumbrados a la pesca. Ellos no eran personas que los asustaba cualquier viento, de modo que lo que estaba ocurriendo era algo excepcional. El viento hacía que el agua entrara en la barca y no se daban basto. Y yo me imagino a estos hombres sacando y no podían. La barca se anegaba. Y el Señor no sabía. Estaba durmiendo. ¿A usted no le parece, hermano, que muchas veces nos ha ocurrido eso? En el sentido de espiritual, en el sentido de la confianza en el Señor. Cuando estamos orando, cuando estamos leyendo y como que no vemos los resultados. ¿Será que está durmiendo? En los días de Elías, aquellos profetas de Baal le gritaban a Baal: Baal, respóndenos por fuego. Pero Baal nunca respondió porque no tiene oído, pero no oye. Pero el Dios de Elías, ese sí oye. Encontramos N de veces que su oído está atento al clamor. No hay una oración una palabra que Él no está escuchando. Pero, ¿cuándo va a responder? Era necesario que aquello ocurriera porque el Señor no solamente les hablaba con claridad, le declaraba todas las cosas, sino que era necesario que ellos también llegaran a experimentar lo que realmente era el Señor. No solamente lo que el Señor podía decir y lo que el Señor dice, sino lo que Él hace. ¿Habrá algo imposible para Él? Pasemos al otro lado. ¿Lo creyeron? Los discípulos creyeron eso. Si ellos creyeron lo que el Señor les dijo, pasemos al otro lado, ¿por qué le dijeron, no tienes cuidado que perecemos? ¿Habría el Señor de decir algo que no va a cumplir? Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, ¿es que pasemos? Cuando el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Usted lo cree? Lo dice el Señor. No es que lo dijo, lo dice. Lo dice, es una palabra viva. El apóstol Pablo, animando a los creyentes en Colosas, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque al poner la mirada en las cosas de la tierra, entonces ¿qué ocurre? Que todo lo de la tierra es precisamente lo que está relacionado con el hombre, lo que está relacionado con la vida terrenal. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada allá arriba, allende, otra cosa será. Pasemos al otro lado. Vamos a pasar, hermano. No nos vamos a quedar aquí.
nosotros vamos a pasar del otro lado. Como hemos oído muy claramente en esta tarde acerca de la venida del Señor Jesucristo, ven, Señor, ven pronto. Oíamos al principio a nuestro hermano las cosas que pueden unirnos. Y creo, hermanos, que no hay nada que nos una más que el Señor. En Él un solo y nuevo hombre, es lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios, haciendo un nuevo hombre. Y creemos que es una referencia a la iglesia, donde no hay bárbaro ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Él es todo en todo, el nuevo hombre. Nacido, el hombre que no nace de mujer, el hombre que no es corto de día ni hastiado de sinsabores, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que este mundo no puede producir. El hombre, un nuevo hombre, para vivir pasando del otro lado. No aquí, no es aquí para siempre. Hay algunos por allí que dicen, mire que vamos a vivir aquí en el paraíso. ¿Cuál es paraíso? Que usted va a vivir aquí para siempre. ¿Usted? ¿Aquí? No. Pero el Señor está invitándonos a que pasemos del otro lado. Pero ¿cuántas cosas ocurrieron? ¿Y qué ocurre en el sentido espiritual? ¿Qué hacía que las aguas entraran en la barca? ¿Por qué el agua entraba en la barca? Porque la barca no tenía techo. Porque el viento metía las olas en la barca. Y cuando estudiamos con un poquito de detenimiento lo que la referencia a viento, bueno, el Señor dijo, lo compara con el Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero es una referencia a espíritu, a lo espiritual. Y el poder espiritual, el poder del mal, está arreciando en la medida en que se acerca la venida del Señor y está metiendo el agua dentro de la barca. Y pensamos que el Señor está durmiendo, no está contestando. Hay quienes han llegado a decir, no oro más. No voy a orar más. Así dijo uno por allá en Valencia. ¿Y por qué no vas a orar más? No oro más, no oro más para casarme, ni para novia, nada, no oro más. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no sé, pero tengo tiempo orando y me sale todo mal, no oro más. Usted no está orando nada, oye. Usted no está orando nada. Si usted estuviera orando, usted no hablaría así. Tu manera de hablar evidencia que tú no sabes lo que es orar. Y no sabes lo que es esperar realmente en el Señor. Porque cuando nosotros oramos, hablamos con Él, ahora tenemos que esperar el tiempo de Él. ¿Cómo es que va a responder? ¿Cuándo nos va a responder? Aun cuando el Señor estaba en la barca, lo que estaba ocurriendo era tan sencillo para el Señor. Es cierto que la barca se podía anegar, pero estando el Señor dentro de la barca. Mire, hermano, si esto sigue así, esta asamblea se va a acabar. Y el Señor no está aquí, no está en la asamblea. Y yo no sé a dónde vamos a llegar, hermano, porque esto lo que se ve es una nube espesa, negra, que va a acabar con todo. Y el Señor, después que el Señor hizo una tremenda inversión por nosotros, Él va a dejar que esa inversión se pierda. Vendió todo lo que tenía y compró una perla. Abandonó todo su ambiente de gloria. Se vistió de hombre
se sometió a la muerte de la cruz, a la vergüenza, al dolor, para enfrentarse al que tenía el poder de la muerte. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿En quién estamos creyendo? ¿En un Cristo muerto? En un Cristo vivo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos está diciendo, pasemos al otro lado, allende en los cielos. Y es allí donde debe estar anclada nuestra alma, nuestra vida. Un ancla que no es hacia abajo, un ancla que es hacia arriba, es allá. Pero el Señor estaba en la barca y habían vientos. El Señor estaba en la barca y estaba entrando el agua en la barca y pensaba que se anegaban. El Señor, hermano, está con nosotros, pero están los vientos, están las tempestades. Pero eso no quiere decir que Él no está con nosotros. Que entra el agua y a veces pensamos que nos anegamos, pero el Señor está allí. Y el Señor, a veces cuando estamos mirando las cosas desde nuestro punto de vista, lo vemos imposible de que se resuelva. Y eso era lo que ellos estaban viendo. Para los discípulos era solamente lo más seguro era que se anegaran. Pero el Señor le despertaron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor, sin responder una palabra, de humildad, ¿verdad? Cuando ustedes lo despiertan, ¿cómo se despiertan? Algunos se despiertan bien bravos, se despiertan peleando. El Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levanta, no les dice nada a ellos, sino que le dice al viento, calla, y al mar, enmudece. ¿Ya? Calla, enmudece. Eso solamente. Inmediatamente, instantáneamente, cesó el viento, las aguas tranquilas, y hubo, porque hay también otras maneras de poder ver esta porción, por lo menos si resaltamos las cosas grandes que hay aquí. Una gran tempestad. Pero hay algo que ocurrió en ese momento, grande bonanza. ¿Sabe lo que eso significa? Que no había a la distancia, no había a la vista de ellos nada que los atemorizara. Era como si no había pasado nada. Como si lo que había ocurrido era solamente un sueño. Pero lo que estaba ocurriendo era algo real. Sí, hermano. Eso que te está agobiando. Esos vientos. Tantas cosas que arrecian contra nuestras vidas en el ámbito de la salud o en el ámbito laboral, social, matrimonial, familiar. ¿Cuántos son los vientos? ¿A qué te estás enfrentando ahora, hermana? El Señor está en la barca. Él ha prometido y Él prometió: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. En la otra ocasión, cuando Pedro salió, porque le dijo, en el otro caso, no aquí, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y Pedro comenzó a caminar, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue que comenzó a hundirse? Cuando vio el fuerte viento. Si nosotros nos ponemos a ver lo que está pasando en Venezuela, en el mundo, en vez de ver al Señor, lo que vamos a comenzar es a desfallecer. Vamos a claudicar entonces y corremos el riesgo de pronunciar palabras contra Dios, contra el Señor, que no son las adecuadas.
como lo hicieron ellos. Y al final el Señor, después que hubo grande bonanza, el Señor solamente les hace una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? Ustedes no vieron que yo estoy aquí en la barca. Eso no lo dice aquí, pero se presta para que uno... ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿No creyeron lo que yo les dije? Pasemos al otro lado. ¿No lo creyeron? ¿Sabe, hermano? Muchas de mis angustias es porque pierdo de vista lo que Él me dice en su palabra. Y creo que nos ocurre a muchos. No estamos creyendo. No estamos creyendo. No, hermano, yo sí creo. A veces cuando un hermano está pasando por pruebas tan difíciles y algún hermano se le acerca, hermano, ¿usted no cree lo que dice aquí? Sí, hermano, aquí. ¿Y usted no cree que el Señor puede? Sí, hermano, yo creo que puede ayudar. Pero el hermano no reacciona ante eso. Y es porque algunas veces, hermano, lo que nos ocurre es que nos comportamos como el leproso. ¿Se acuerdan del leproso? El leproso le dice al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y uno entiende que el leproso sabía y creía que el Señor podía limpiarle. Pero lo que él no sabía era si el Señor quería limpiarlo. Y le pregunta si quiere. Y algunas veces puede ser que el hermano o la hermana que tiene confianza en la palabra, como ha dicho muy claramente nuestro hermano Emir, que muchas veces la murmuración y las cosas que nosotros pronunciamos para hasta hacernos daño, en vez de aumentar nuestra fuerza, nos debilitamos. Porque entonces yo digo, bueno, sí, el Señor pudo hacerlo con el hermano fulano, con la hermana, pero yo creo que conmigo no lo va a hacer. Tal vez como el leproso, si tú quieres, pero no estamos creyendo en que Él es misericordioso, no es porque yo lo merezca. Yo no soy salvo porque nací en un hogar cristiano. Por eso no es que yo soy salvo. Yo no soy salvo porque haya hecho algo bueno, sino por el contrario. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que nosotros tenemos es por la misericordia del Señor. No merecemos nada, nada. De modo que Él puede hacer con nosotros como a Él le place, lo que Él quiera, porque realmente eso es lo que significa la palabra soberano. Uno que hace lo que quiere, como quiere y donde quiere. Solo Dios. De modo, hermanos, que las tempestades, los vientos, pueden ser una realidad en la vida de nosotros, pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Y eso fue lo que le dijo aquel profeta a su siervo, para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si Él está con nosotros, hermanos, ¿quién en contra de nosotros? Nadie, hermano. De modo que la promesa de la palabra del Señor es pasar al otro lado. El Señor le había dicho a ellos para pasar al mar contrario a Gadara. O mejor dicho, a Gadara, porque lo que ocurrió fue, después de esto, fue el milagro que el Señor hizo con el gadareno. Satanás ya sabía ya tenía conocimiento de algunas cosas, porque hay muchas cosas que Satanás conoce. Él no conoce el corazón suyo, pero Satanás sabía que allá estaba un endemoniado en Gadara. Y el Señor Jesucristo iba a pasar a Gadara, pero Satanás no atemorizó al Señor. Atemorizó fue a los discípulos. El Señor iba durmiendo, tranquilo. Porque así como Él pudo hablar al viento y al agua, así mismo habló al espíritu o a los demonios que estaban en el endemoniado, porque Él es Dios.
¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Hermano, si nosotros no pasáramos por las tempestades, por las pruebas, no sabríamos entonces cómo es que Dios puede obrar. Es necesario, hermano. Las pruebas en nuestras vidas son necesarias, porque eso nos hace reconocer nuestra bajeza, nuestra incapacidad, y conocer la grandeza, el poder y la capacidad del Señor. Hemos aprendido que los grandes élites del mundo, las élites militares con que cuentan algunas potencias del mundo, las entrenan en los peores lugares. Que los grandes marineros los entrenan en los peores, en los mares más embravecidos, no en las orillitas. Si el Señor tiene propósito con usted, hermana, con usted, hermano, es necesario que se enfrente a todo lo que tendrá que ver con su preparación. Y no será para mal, sino será para mejor. Pero es necesario, hermano, soportar eso, confiar en su palabra. Y eso va a hacer, hermano, que no solamente nuestras vidas lleguen a tener mayor capacidad, no por nosotros mismos, sino por el Señor en nosotros. Y el mundo va a creer mucho más que con nuestras palabras. Insistimos que no son las muchas palabras, sino la vida. Lo que se necesita, hermano, en este tiempo de decadencia, cuando el mundo está tratando de impresionarnos y de enseñarnos, que nosotros podamos responder con el libro. Él dice, está escrito, que vayamos al libro, y de esta manera nosotros vamos a ir más allá. Pasemos al otro lado. El Señor nos ayude y Él prospere su santa palabra. Amén.